Concepto de ACL. Compartir. Ok, en resumen, como podemos ver aquí, ACL es una serie de los comandos del sistema operativo que controlan si un router reenvía y descarta paquetes según la información que se encuentra en el encabezado del paquete. Esto quiere decir que se puede controlar el tráfico entrante y tráfico saliente a través de esos comandos. Entonces, función de ellos es limitar el tráfico de la red para aumentar el rendimiento, proporcionar control de flujo y un tipo de seguridad a nivel básico. Y además, se puede filtrar en sentido de permitir o denegar acceso a red, basado en servicios, basado en protocolos y basado de otros elementos de interés. ACL no están configuradas de manera predeterminada, así que hay que definirlas en el router. Además de esto, como podemos ver en la imagen, aquí hay dos tipos de implementación de ACL. ACL de entrada, ACL de salida. Las ACL de entrada filtran los paquetes que ingresan a una interfaz y lo hacen antes de que se enruta a la interfaz de salida. Ahorita veremos qué significa cada uno. ACL de salida, las ACL de salida filtran los paquetes después de que se enruta, independientemente de la interfaz de la entrada. Y en general, se puede decir que a la hora de configurar, podemos dividir ACL en dos, eso que explicamos, ACL de entrada y ACL de salida. Y también otro concepto sobre ACL que podemos decir son las reglas para aplicar para ACL. Se puede tener una ACL por protocolo, por sentido y por interfaz. Vamos a ver ahorita en la parte práctica de Packet Tracer de las tres. Entonces, una ACL por protocolo para controlar el flujo de tráfico en una interfaz, y las ACL controla el tráfico en una interfaz de un sentido por vez, y además controlar el tráfico por una interfaz. Ahora sí, podemos decir que hay dos tipos de ACL: ACL extendida, ACL estándar. ACL extendida, lo más cercano posible de origen del tráfico, que se filtra de esta manera. El tráfico no deseado se deniega cerca de la red de origen. Vamos a ver, ACL extendida, esa es ACL extendida. Entonces, hay que colocar estos comandos o esta serie de comandos lo más cerca posible al origen. De esta manera, el tráfico no deseado se dirige cerca de la red de origen sin que cruce la infraestructura. Eso quiere decir, vamos a ver, tenemos ACL, extendida, ¿dónde se coloca? Si yo tengo un router aquí y tengo otro router aquí, ahora veremos en Packet Tracer. Digamos, origen y aquí destino. Por defecto, entonces, hace la extendida lo más cerca a origen. Lo más cerca al origen. Se coloca aquí. Ahora, depende de la situación, o en ese sentido entrante o en ese sentido saliente. Y tenemos ACL estándar, eso que vamos a ver hoy, estándar.
en ACL estándar, como menciona, debido a que en las ACL estándar no se especifican las direcciones del destino, colocar lo más cerca al destino como sea posible. Si colocas el estándar en el origen, evitará forma eficaz de ese tráfico que llegue a cualquier otra parte de red. Ok, entonces ya es hora de demostrarlo lo más cerca en Packet Tracer, lo más cerca al destino. ¿Qué quiere decir? Aquí. Porque ACL, como menciona, estándar, no tenemos información de destino, no tenemos información de destino. Entonces, si yo coloco ACL estándar en lugar lo más cerca del destino, ya que no tenemos información de, por ejemplo, si por algún error coloco, aquí hay varios routers, por ejemplo, ese es el destino. Si coloco ACL estándar en lugar de cerca de destino, cerca de origen, se va a bloquear todos aquí. Si hay una denegación de servicio, toda la infraestructura se deniega acceso al servicio. Esa es la parte teórica. En un resumen, después podemos expandir esa explicación. Sin embargo, vamos a empezar en Packet Tracer para entender. Ese ejemplo que tengo aquí es un escenario muy simple. Es un escenario muy simple de enrutamiento de EIRP. Puede ser cualquiera, no importa. Pero tengo un escenario de 100% conexión total. O sea, todos tienen que tener conexión con todo el mundo. Vamos a ver, por ejemplo, de aquí hasta aquí, successful, de aquí hasta aquí, todos. Hay que revisar que todos tengan acceso a todos. Obviamente, excepto ese laptop que está aquí, laptop 1, que este laptop 1 este laptop 1 dejé aquí para revisar Telnet. Entonces eso está fuera de enrutamiento. Eso veremos después cómo podemos ACL controlando los usuarios que van a tener acceso a acceso a Telnet, controlar. Ok, entonces, revisando, todo el mundo, con todo el mundo tiene acceso. Ok. Para empezar, vamos a guardar esto en, primero decir, estándar. Entonces, hablamos que entonces ACL es una serie de los comandos para controlar el tráfico. Esto se configura en un router. En ACL estándar, voy a escribir aquí estándar, que es ACL más sencilla, es ACL más sencilla, es ACL estándar, la más sencilla. Entonces, esta ACL, esa configuración se coloca, digamos que aquí tengo origen, por ejemplo, aquí origen, y aquí destino. Ok. Tengo origen y tengo destino. Y vamos a aprender cómo configurar ACL estándar, que es un ACL básico, porque no lleva ACL estándar, o sea, mejor decir que lleva parcialmente, ahora veremos cómo, que lleva parcialmente información de
ACL, porque ahí no se habla sobre el destino. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, aquí, definiendo aquí esta parte, origen, esta parte destino, si quiero controlar el acceso entre la parte de origen y la parte de destino, tiene que ser lo más cerca posible al destino aquí. Porque si yo coloco esto aquí, cualquier política en ACL estándar que pongo aquí, a partir de esa interfaz S00C se aplica. ¿Por qué? Porque no sabemos de cuál destino hablamos. Puede aplicar sobre esa parte y puede aplicar sobre esa red también. Entonces, en este caso, esa ACL estándar tiene que ser lo más cerca posible al destino. Repito esto, lo más cerca posible al destino. Ok. Entonces, los pasos. Primero hay que crear ACL. Vamos a ver cómo se puede crear ACL. Siempre se crea ACL en los routers. ¿Alguien me puede confirmar que si me escucha para seguir? Sí, profe. Ok, muy bien. Vamos a ir al router. Ese router que está aquí. Router cerca del destino. Repito, router cerca del destino. Entro al router. Entonces, entro a ese router. Primero. Ok. Router a la abuela. Aquí yo tenía password. Se puede saltar esos passwords entrando a config. Entrar por una interfaz. Puede saltar a password. Ok. En modo de configuración, para crear una ACL siempre inicie con palabras de access. Pronto vamos a ver que tenemos dos tipos de access list. Uno es access list definida por nombre, otro es access list por número. El que es más popular es access list por número. Por ejemplo, si yo quiero crear un access list por número, empiezo con palabras de access list. Aquí me va a pedir un número. Aquí hay que definir qué tipo de access list es. Access list estándar se utiliza de 1 hasta 199 y access list extendida de 100 hasta 191. Después podemos ver que hay un tipo de access list estándar expandida, que empieza a partir de 1300 hasta 1999 y un access list extendida, expandida, sería un rango de 2000 a 2699, pero por el momento para el asunto de ese curso solamente vamos a utilizar esos dos rangos. Entonces, access list por número estándar tiene un rango de 1 hasta 99 y access list por número extendida que tiene rango de 100 hasta 199. Entonces, si yo coloco aquí, por ejemplo, el número 1, después vamos a ver qué me va a pedir. Me va a decir cuál es la política de permitir o denegar. ¿Cuál es la idea aquí? Ok, aquí tenemos dos opciones. Volveremos a la topología. ¿Qué es lo que quiero exactamente? Por ejemplo, si yo coloco ese access list aquí, ese access list sería efectivo sobre la zona amarilla. Acá, la zona amarilla. O sea, yo quiero que algún usuario o una red tenga acceso a, digamos, a esa red o a una parte particular de destino. Entonces, vean que no se puede definir el destino.
no se puede definir el destino. Entonces, si yo aquí agrego, por ejemplo, esta red, quiere decir, o sea, permitir a esa red para tener acceso sobre esa zona amarilla, entonces toda la red de esa parte van a tener acceso aquí. O si yo quiero un usuario particular de origen tenga acceso a la zona amarilla, entonces podemos definirlo, pero nada de destino porque aquí no hay campo en Access List para indicar el destino. ¿Cómo se indica el destino? En la interfaz correspondiente, que ahora veremos cómo funciona esto. Entonces, en resumen, ese es el destino. En Access List que vamos a crear, no tenemos información, algún campo para permitir o denegar algo de destino, más bien sobre el destino, en destino. Ok, digamos en este ejemplo que yo quiero denegar que toda la red de 192, 168, 1.0 que no tengan acceso a la zona amarilla, que no tengan acceso aquí. El resto del mundo, nada, sin problema. Entonces, voy a decir, deny, eso es ejemplo 1. Entonces, 192, recuerden que aquí no hay opción de poner información de destino, pero de origen sí. 168.1.0 y con un wildcard 0000255. Quiere decir que estoy definiendo un access list con número 1 de negar el acceso total de negar el acceso total de la red 192.168.1.0 a donde voy a colocar, que es la parte amarilla. Entonces, si yo le doy Enter, ya crea un access list. Ok, sin embargo, en paréntesis, si yo quiero crear mismo, ¿cómo puedo borrarlo? Por ejemplo, si yo le digo no access list, 1 se borra todos, WR, como si hubiera no existido. Entonces, para borrar un access list, simplemente no access list número. Si yo quiero definir esto basado en access list por nombre, entonces debo empezar con palabras de IP, access list, pregunta, dice extendida o estándar. Entonces, estándar. Y después me va a decir un número o nombre. Entonces, ya que es por nombre, por ejemplo, yo puedo poner algo que tenga sentido. Primero. Poner primero. Entonces, me va a decir ahora, esta es definición de access list por nombre. La diferencia era que aquí empieza con IP. El anterior no. Aquí el anterior, access list, este es el más común, es access list, un número, pero access list es IP access list, tipo estándar, en lugar de poner 1, con un nombre. Eso es un simple nombre. Aquí tiene que decir la política. Entonces usted va a decir permitir o deny. Deny, por ejemplo, 192, 178, 1.0, 0.0.0.255. Ese es access list por nombre. Access list por nombre. Como le dije, el más común es access list por números. Lo que vamos a trabajar más en este curso es access list por número. Entonces, también si yo quiero eliminar esto, debo decir no IP access list estándar. Primero se acepta aquí y ya se borra todos. No IP access list estándar primero. Eso quería demostrar la diferencia a la hora de crear access list por nombre. A veces tiene sentido utilizar por nombre
porque tal vez uno quiere definir en la topología una zona particular con un nombre para revisar, digamos, luego ahí la definición de la política de seguridad que se definió, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el más popular es access por número. Entonces volveremos de nuevo desde cero aquí. Entonces vamos a crear un access estándar, número 1 hasta 99, lo que sea, porque en este momento vamos a revisar. En este momento cualquier dispositivo de red a cualquiera de estos ya tiene acceso. Ya podemos ver que está acceso total. Quiero decir que nadie de la red 192, 168, 1.0 con 00025, eso es wildcard, ¿verdad? Wildcard. Eso es una red. Entonces, pero antes, deny. Hay una política que está diciendo que ningún elemento de la red 192, 198, 10 puede tener acceso a donde coloco esa access list. Depende de donde coloco ahora esta access list. Ok, esto es paso número 1. Paso número 1. Pero hay que colocar ahora. Para colocar, ahora sí, ¿cómo se puede colocar esa access list? Se colocan las access lists en las interfaces. En las interfaces. O sea, vamos a ver. Digamos que yo quiero colocar una access list. Acabo de definir, por ejemplo, R1, aquí R2, aquí tengo varias interfaces. Aquí origen. Entonces ya tengo ahora una política aquí para denegar acceso a esa red. Entonces, vamos a ver en la topología que tenemos. 0100. F0. Eso es muy importante. F00 y aquí es 0000. Esta política depende de donde yo coloco, va a ser efectiva esa access. O sea, si aquí yo tengo R3, aquí tengo FX, si curiosamente coloco access list acá, a partir de ese momento, esta red no tendrá ningún tipo de acceso de la parte verde. Ahí si coloco acá. Si coloco acá, entonces no vamos a tener acceso absoluto a partir de ese momento de la topología hacia este lado. Si yo coloco esa access list acá, pero la idea era denegar servicio al acceso de esta red. Entonces tengo opción acá y tengo opción acá. Esa es una opción, esa es otra opción. Si yo coloco access list en punto A o punto B, vamos a tener dos resultados diferentes. Eso es sorpresa de ACL. Si yo coloco ese ACL en punto A en la interfaz S000, entonces vamos a perder acceso a esa zona también. Esa también. Pero la idea es dejar el acceso de origen hacia esa parte y solamente denegar el servicio a este. Entonces hay que colocar correctamente este ACL aquí. Hay que colocar aquí. Aquí hay que decir el sentido. Normalmente hay un error que la gente comete, es siguiente. El sentido aquí, o sea, tiene que ir a int F01 y colocar access disk. Ahora vamos a decir cuál es el comando. Y también tiene que definir el sentido, la dirección. El sentido
mucha gente lo toma esto como out, hay gente lo toma como in, para decir que es in el sentido o out, fuera o adentro, tiene que utilizar referencia router. Router es referencia. Entonces, router es referencia. Desde el punto de vista de router, esto sería out. Desde el punto de vista de la zona, sería in. Entonces, pero in es incorrecto. O sea, el correcto es, o sea, in, aquí es incorrecto, porque punto de referencia es router. Esta interfaz, desde el punto de vista de router, es out. Entonces, aquí podemos decir el sentido. Vamos a verlo aquí en paquete 3. Después de haber creado aquí, entonces, entremos a int f0/1. Ahora, el comando es IP access group. Aquí me va a preguntar cuál. Estándar o extendida o por número. Entonces será 1. Y luego me va a preguntar inbound o outbound. Ya hemos hablado que inbound no va a funcionar, tiene que ser outbound desde el punto de vista de router. Vamos a ver ahora el efecto de ese comando y analizar. Ahora sí, ya creamos access list y colocamos aquí, pero en esta interfaz F01 en sentido de out. Vamos a ver si verdaderamente está funcionando. Vemos aquí, de aquí hasta aquí, failed. Está funcionando. De aquí hasta aquí, failed. O sea, nadie de esa red que es parte de Access List tiene acceso a esa zona. Pero vamos a revisar si hay algo aquí también. Vean que está permitiendo. ¿Por qué está permitiendo? Porque lo colocamos en F01. Si yo coloco ahí detrás en serial 000, que es esa parte, va a denegar aquí también. Es muy importante, se puede ver de hecho. Entonces, este era el primer ejemplo. Ok. Segundo ejemplo, entonces esto era el primer ejemplo. Entonces, ejemplo número 1 era denegar el servicio total de origen 192.168.1.0 a la parte amarilla, para bloquear ese servicio. Si yo defino access list aquí, para los dispositivos de la red 2.0 también se bloquean los que están aquí el acceso a esa parte amarilla. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué pasaría? Pero antes de pasar, vamos a analizar una cosa. ¿Cómo se puede ver lista de access list en router, lista existente? Entonces, el famoso comando de show access list va a tirar estos access lists que están. El de estándar, aquí está. Eso no había eliminado. Vamos a ver esto. Ok. Entonces, ahora podemos, ven que está estándar IP Access List 1, deny y Ok, ese 10, si vamos a tener más Access List, empieza con una diferencia de 15, 5 por ejemplo, o 10. Siguiente Access List va a ser 20 o 15. Eso es para la cuestión de orden, no tiene ningún efecto aquí. Eso no importa. Entonces, empieza a procesar esto. Ahora, vamos a eliminar este access list, conft no access list 1, wr. Cuando yo le digo no access list 1, se borra este, Pero, si yo le doy do show run, todavía sigue
el comando de access group, IP access group. O sea, esta política para definir el sentido de access list en la interfaz 01 se queda. Esto para eliminar tiene que entrar a la interfaz y decir no a este. Voy a una vez hacerlo para que vean. Esto no se quita, no access list 1. Entonces voy a decir no, paste, WR, to show run. Vean que aquí ya no está. Ahora sí, se borró totalmente access. Vamos de nuevo. Ahora la idea es, primer ejemplo, hicimos un bloqueo de toda la red, todos los dispositivos incorporados, el host 3 y host 2 a esa parte. Pero ¿qué pasaría si yo quiero, por ejemplo, solo bloquear, por ejemplo, el 2 y dejar que 3 aún tenga acceso a la parte amarilla? Entonces, de nuevo, tiene que ir al router más cercano, es decir, access list 1, ok, access 1, deny 192, 198, 2.1, un wildcard de 0.0.255. Aquí, access list tiene muchas sorpresas. Ok, aquí podemos ver la primera sorpresa. O sea, con lo que estamos viendo aquí, con 0.0.0.255, bueno. La diferencia es que uno piensa en access list, va a decir la primera sorpresa. Sorpresa número 1 es, si yo le digo 192, 168, 2.1, 0.0.0.255. Entonces, uno piensa que tal vez está hablando, la pregunta es, ¿está hablando de un host o no? De un host o no en access list. La primera sorpresa. Aparentemente 2.1 es un host, ese es el prefijo de la máscara /24. Pero lamentablemente la respuesta es no. En access list 192, 168, un host 2.1 con prefijo sigue siendo la red de 192, 168, 2.0 con /24. Ojo, es muy importante. Entonces, ¿cuál es entonces el formato correcto para un host? El formato correcto hay dos formas. El formato correcto para un host, ¿cuál es? A y B. Uno es 192, 168, 2.1. Aquí utilizar la máscara siguiente, 255. O sea, vamos a ver. Vean que el prefijo que vamos a utilizar aquí, sería /24, pero como le digo, para un host, cuando dice un host, quiere decir que no estamos incorporando ni red ni broadcast. Entonces, la máscara para esto sería 255, 255, 255 y 255. Entonces, vamos a ver que entre 255, 255, 255 y 255, que wildcard es 0, 0, 0, 0,
O al revés, 0, 0, 0, 0, sería 255, 255, 255 y 255. Entonces, si yo coloco aquí, en lugar de voy a colocar, ¿cómo podemos ver el efecto? Voy a colocar, vean que aquí siempre pide un wildcard. Aquí está. Si yo coloco 0.0.0.0, si aplico, y podemos ver en do shall run a ver cómo se devuelve el sistema operativo. Vean que curiosamente, mire qué interesante. Está diciendo access list 1, deny host 2.1, justo la parte B que estaba hablando. O sea, el más efectivo, entonces sería este. Lo que quiere decir que un host usted puede utilizar este formato con ese wildcard. Porque cuando usted considera 192, 168, 2.1 con la máscara de 255, 255, 255, 255, que este es wildcard, esta arriba es máscara. Eso considera un host. Aquí usted está eliminando red y broadcast. En otra palabra, está eliminando el rango. Eliminar. Repito de nuevo. La primera sorpresa de ACL es si usted considera 2.1 con /24, o sea, 2.1 con /24 es un host que es correcto, pero si usted lo convierte esto 2.1 con 0.0.0.255, ACL como wildcard no lo considera como host, lo considera red total. Para solucionar hay que quitar red y broadcast y eliminar el rango. ¿Cómo se puede decir que la dirección es 192, 168, 2.1 con la máscara 255, 255, 255, 255? Esa es la máscara. ¿Qué quiere decir? Con esto yo estoy eliminando red y broadcast y el rango. Queda solamente 2.1. Entonces se puede presentar esta dirección con este wildcard. Pero no es necesario porque si usted utiliza ese formato correcto, el sistema operativo devuelve a esta forma. ¿Qué forma? Entonces, si lo que quiera hablar el siguiente es un host, utilice la palabra de host después la dirección. Eso era la primera sorpresa de ACL. Entonces ya se devolvió así. O sea, el comando que nosotros utilizamos era con máscara 255, 255, 255, pero el correcto era lo que estamos viendo y se devolvió aquí en deny host. Vamos a ver cómo es. En este momento, access list no va a ser efectiva para nada. O sea, estoy tratando de bloquear 2.1, es 2.1, 2.1, aquí creo que la dirección. No es 2.1 porque 2.1 es este lado. Ignoramos. No. Access 1. WL. La idea era access list 1. Deny. 192, 198. 1.2 al revés. Sin embargo, aquí voy a colocar host. La idea era 192, 168, 1.2. 1.2. Denegar este. ¿Se va a denegar? Aún no. Vamos a ver que si es cierto o no. Aún de aquí a cualquier elemento de ese lado no. ¿Cuál es la razón? Porque todavía no hemos colocado
en la interfaz. Si no coloca access list en la interfaz correspondiente, puede tener miles de listas de acceso y nada. Entonces, int f0/1. Pues vamos a decir IP access group número 1 y sentido out. Si usted pone in, no va a funcionar tampoco. WR. Entonces, con este ejemplo, de aquí a cualquier elemento ya no puede. Vean aquí, de aquí a esta tampoco. Pero aquí viene segunda sorpresa, porque se supone que este 3 tiene que aún tener acceso. Vamos a ver que sí o no. Aquí viene la segunda sorpresa. Wow, pero yo estaba denegando el acceso solamente de 1.2 a la zona amarilla. ¿Y por qué no tengo ahora acceso de 3 a a ninguna parte? Esa es la segunda sorpresa de ACL. ¿Cuál es la sorpresa? Voy a explicar. En ACL tenemos un concepto que se llama, deny implícito. Cuando estamos definiendo access list número 1, deny host 192.168.1.2, el asunto es que siempre al final de una lista de acceso, al final, aquí puede haber miles de listas de acceso, al final tiene que indicar, al final tiene que indicar qué hay sobre el resto no mencionado, ¿Por qué? Si no se, eso es al final, no hay dentro. Si no se menciona al final, access list por defecto, ejecuta así, access list 1, deny, todo. Ese todo es la palabra de any. Este es deny implícito. O, entonces, en ejemplo actual, nosotros no indicamos luego después de esa access list qué hay de 1.3, o sea, qué hay de ese 1.3. Cuando no estoy indicando que qué hay de 1.3, access list por defecto ejecuta un deny implícito al resto del mundo como 1.3. Así se definió access list. Entonces, ¿cuál es la solución de Si la idea es crear un access list, número 1, denegar a host, por ejemplo, 1.2, tiene que decir access list 1 al resto del mundo permite any. Pueden haber 1.3, 1.4, 1.5, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo no menciono si no menciono, access list tiene esa sorpresa. Access list tendrá esa sorpresa. Deny el resto. Esto se llama denegación implícita. Esa es la sorpresa más grande que tiene access list. Ahora, volveremos al router, seguir con la misma lista de acceso. Aquí decir permit. Ojo que hasta el momento, vean que ese 3, hasta aquí no tiene acceso. ¿Qué hay de los que están aquí?
Vean que también ya tenemos problemas con este. Ya tenemos problema con este. O sea, este deny es el resto de toda la topología que está en el camino. Hasta vea que aquí la red 2.0 también, ya el permiso está denegado. Vea, eso tampoco. Tampoco. Y 3 tampoco. Entonces, con solo un comando, es decir, permit, aquí la palabra any, ¿verdad? WR, entonces probablemente se resuelve. Veremos primero, punto 3, y ahora sí, está permitiendo. Y también de esa red a ese laptop, ya permite ahora. Gracias a vamos a hacer do show run para ver lista de acceso un poco diferente. Ignoren esta parte del nombre. Vean que aquí tengo access list número 1. Access list número 1 está denegando el acceso de host 1.2 a la parte amarilla y el resto está permitiendo. ¿Qué pasaría ahora aquí? Otra sorpresa interesante. Otra sorpresa es siguiente. ¿Qué pasaría si tengo esa situación? Mejor voy a escribir deny host. Ok. Veamos ese escenario. Otra sorpresa de Access List. Digamos que en ese escenario, aquí tengo router 1 y router destino. Router destino. Aquí la zona amarilla. Aquí la red es 2.0. Y aquí tengo 1.3 y aquí 1.2. Veamos esa zona amarilla. Ok, entonces, indica que él no va a tener acceso a esa zona. Acceso denegado. Y dice, permite que este señor y todos los que están, el resto del mundo de la topología, tengan acceso a este. Entonces, debido a él. ¿Qué pasaría si yo agrego access list 1, deny, host 3.1? Esa es la gran pregunta. Aquí vamos a conocer también otra característica muy importante de access list. Entonces, el mismo escenario que tengo aquí, voy a decir access list 1, deny, host 1.2, access list 1, permit any, y luego decir access list 1, deny, host 1.3. En sentido común de apariencia, eso quiere decir que al router de destino, la parte amarilla, estamos bloqueando el acceso de 1.2, no puede tener acceso, y con eso estamos permitiendo el resto, y el tercero, estamos diciendo bloquear pero vamos a ver la sorpresa de ACL. Entonces vamos a ir aquí, ok, vamos a agregar, salir de aquí, access list 1,
deny host 192.168.1.3 do wr do shall run. Ahora lo que tenemos en access list son esas tres líneas. Ignoren esa parte. Okay. Tenemos access list 1 de negar que host 1.2 tenga acceso a la parte amarilla, y access list 1 de permitir el resto del mundo, y access list 1 para denegar acceso 1.3. Apariencia tiene que denegar el acceso de 3.1. Vamos a ver la sorpresa. De 3, aquí todavía sigo teniendo acceso. Esto quiere decir que una vez que usted definió ya se ejecuta, el último no va a ejecutarse. Entonces, ya que antes ya estaba permitiendo al resto del mundo, o sea, ya que permitió antes al resto del mundo, esto no se va a procesar, no se procesa. Esa es la otra sorpresa. Procesa access list. Esa es una sorpresa interesante. ¿Por qué? Porque el de arriba, o igual usted puede decir access list 1 deny any, abajo decir permit. Ya no, porque ya está denegando todos. Entonces, si yo quiero definir esta política, la forma correcta es siguiente. Es decir, access list 1 deny host 1.2, es decir, access list 1 deny o permitir a host 1.3, y al final decir access list 1 permit any. Esa es la forma correcta. Entonces, se procesa y se procesa correctamente. Pero, vuelvo a repetir, si algún momento en una lista de acceso de n líneas, usted define un permit any, entonces el resto de access list de la misma access list de abajo no se procesa. Cuando siempre es un deny, ¿verdad? Al final siempre va a tener un deny implícito, siempre al final. O sea, luego esto, implícitamente, vamos a tener AC1, deny, any. Qué interesante. Pero este permit any está encima. Entonces, AC1, deny, any ya no se procesa, porque con eso se neutraliza. Entonces, sería el resto. Este era un resumen de access list estándar. Access list estándar no tiene mucha flexibilidad. Es muy limitada ese tipo de access list para esto, pero sí tiene sus aplicaciones. Una de esas aplicaciones que hemos visto era en NAT, por ejemplo. En NAT, recuerden que el primer paso siempre era crear un access list estándar y decir de ahí cuál segmento permite o any, cuál permite o deny, cuál segmento natear. Una aplicación era Otra aplicación interesante de access list estándar es en Telnet. ¿Cómo funciona Telnet tiene un password que se llama password VTI, line VTI,
por ejemplo, de 0 hasta 4, después definir password, por ejemplo, Mage, pero aquí tiene un comando extra aquí que se llama access class. Ese número, por ejemplo, un número X estándar con in. Este servicio de access class, si se define, por ejemplo, tengo un router aquí, estoy haciendo telnet, aquí mismo, ya que un requisito principal para tener telnet uno es password line VTY, configurando aquí, si se configura un access list estándar, por ejemplo, access class 3, por ejemplo, lo que sea, con sentido de in, y antes definir access list, por ejemplo, 3, permite, digamos, un host particular. Esto significa que este host particular es el único que puede hacer telnet a este router. Y es una de las mejores formas de controlar, hacer telnet a ese dispositivo. Eso tal vez veremos después cuando vamos a explicar access list extendida y ver la diferencia. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque hay otro tipo de access list que se llama access list extendida por números de 100 a 199. Aquí también tenemos el servicio de bloquear, o mejor decir, controlar el telnet, pero está basado en interfaz. Entonces, para que veamos después la diferencia entre arriba y abajo, primero debemos aprender y después vamos a configurar este servicio para ver que en este ejemplo particular, vean que el de arriba, ese es estándar. Es muchísimo mejor que extendida, pero necesitamos aprender primero extendida y ver este servicio, bloquear tu control telnet y comparar. Entonces veremos, ok, ¿qué quiere decir? Resumen. Controlar es muy importante, pronto le explico. Bloquear servicio de telnet. Hay dos formas. Access list estándar y access list extendida. Entonces, sí, ok, esto tiene problemas. Entonces debemos conocer primero extendida y luego le enseño cómo utilizar en estándar. Lo que le enseño es exactamente lo que acabo de hacer. Entonces, si dentro de Line VTY, o sea, en estándar, para controlar utiliza dentro de password VTY, y aquí está a través de interfaz. Colocar dentro de interfaz. Este es mejor que de interfaz, porque si usted tiene un router y tiene interfaz 01, 00, usted bloquea aquí el telnet de un usuario, queda abierto, queda abierto. Si hay más interfaces, quedan abiertos. Pero este bloqueo, controlar telnet, está basado en password de VTY del mismo dispositivo. Entonces, así que usted puede tener N interfaces y ahí tiene que
tiene que cerrar todas las interfaces, pero aquí no es necesario con solamente VTY. Pero esto se hace a través de Access List estándar que hoy vimos. Este se utiliza a través de extendida. Entonces, una vez que vamos a aprender esto, luego volveré aquí para explicar esta aplicación. Pero aún hay tiempo para explicar. Ok, esto era el resumen de Access List estándar. Ahora, ya tenemos mucha limitación. ¿Cómo podemos resolver esta limitación que tiene Access List estándar? Access List estándar, salvo algunas aplicaciones, no tiene muchos usos. O sea, en NAT se utiliza, por ejemplo, en servicio Telnet o SSH funciona y el resto casi no se utiliza. Lo que se utiliza es Access List extendida. Ahora vamos a ver qué es este. Access List extendida por número. Entonces, vamos a hoy empezar a ver a dónde llegamos, el tiempo nos permite. En Access List extendida, la ventaja, la gran ventaja es que usted define aquí, usted define origen y destino. Recuerden que en estándar no hay información de destino, solamente físicamente donde coloco al destino es efectiva ese. Pero en extendida, usted define info completa, mejor decir info completa. Okay. Vamos a conocer este. Pero antes de hablar de este, vamos a repetir de nuevo, digamos, si yo tengo un escenario así, por ejemplo, origen, aquí destino, o puede ser un servicio, ¿verdad? No necesariamente siempre origen destino es una red, puede ser un servicio, servicio HTML, servicio DNS, servicio Telnet, algún protocolo, quiero bloquear. Ok, en estándar hemos hablado, colocar aquí, en estándar. Vean, pongamos atención, lo más cerca al destino. En estándar, eso que acabamos de ver algunos ejemplos. Pero en extendida, aquí extendida tiene que ser al revés. Lo más cerca a origen. Al origen. ¿Por qué? Porque ya que origen y el destino está claro, hay que colocar ese access list lo más cerca al origen para no luego hacer un procesamiento extra y gastar ancho de banda. O sea, si yo sé qué es lo que estoy controlando, lo pongo lo más cerca a origen y no hacer más procesos en el camino. Entonces sería lo más cerca posible al origen. Entonces, también, ahora estamos en lo más cerca al origen. Entonces, aquí es importante, o sea, hacerle de entrada o hacerle de salida. Es el origen. Ok, otra vez, si yo quiero colocar aquí origen, por ejemplo, lo más cerca a origen, aquí tengo la opción de interfaz S0, aquí tengo una red 2, por ejemplo, aquí tengo F01, aquí tengo F00. Entonces, otra vez, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si origen está por aquí, desde el punto de vista del router, el sentido es inbound, aunque desde el punto de vista de origen es out, pero no va a funcionar,
Así que otra vez, recordando primero, a la hora de colocar access list, lo más cerca a origen es en la interfaz F01 con sentido in. ¿Por qué? Porque router es referencia. Recuerden que ref es router. Si colocan out, no va a funcionar. Punto número 1. Punto número 2 es colocar o en F00 o F01 o la interfaz serial. Si usted coloca ACL aquí, otras va a afectar a esa red también. O sea, si hay más redes aquí, si coloca puede afectar a otras redes. Entonces, por eso tiene que ser lo más cerca posible al origen. Vamos a hacer un ejemplo para ver cómo funciona ACL extendida. Primero vamos a borrar aquí lo que tengo aquí, N, para saltar a ese password. Podemos hacer una trampa, config, entrar de una interfaz. Ya entramos. Ok, no access list 1. WR int F0/1, no IP access group 1 out. WR. Estoy borrando, nada más. Entonces, en F01 no aparece nada y no hay access. Hizo vamos a ver cómo hemos borrado, pero quedó ahí. Vamos a decir, a ver cómo es esto. Entonces, exit, no completo. Push around. Y ahora sí se borró. Entonces, tiene que ser completamente, solamente nada más. No, IP Access es estándar primero, no en la política completa. Ok, ya el archivo está totalmente libre. Ok, ahora sí tenemos mucha flexibilidad. Por ejemplo, podemos bloquear o dar acceso a cualquier host de origen a cualquier host de destino o cualquier host aquí a cualquier red de destino o lo que sea. O puede haber aquí por ejemplo, puede haber un servidor. Por ejemplo, voy a agregar un servidor que es típico. A veces controlar el acceso al servidor, por ejemplo. Vamos a agregar aquí un punto bien aquí. Poner la dirección de 100. 255.255. La dirección de server es 100. 30 autos. Ok, listo. Ok, ahora antes de aplicar cualquier tipo de ACL, debemos asegurar si hay acceso total. Primero, el diseño tiene que ser libre, libre, libre. Todo el mundo con todo el mundo, a todos los servicios, acceso libre y funcionando. Successful. Vean que con laptop successful. Con successful. Esta host a servidor successful. Esta host a laptop successful. 0.2 a 1.2 successful. Es que 1.2 aquí es la red 172 y 1.2 aquí es la red 168. Las dos IP son privadas. Ok. Muchas veces necesitamos tener un control sobre el acceso de algunos
dispositivos, usuarios o cuentas a un servidor particular. Entonces vamos a ver ahora cómo se puede controlar este. Esto se puede controlar, sí se puede, eso no se puede controlar tan fácil a través de ACL estándar. Así que vamos a utilizar ACL extendida. ACL extendida tiene que ser lo más cerca posible. Aquí, ACL extendida. Entonces, tiene que ser lo más cerca posible. Más cerca posible. Esto voy a poner aquí. A origen F00 aquí. Lo más cerca posible a origen. Entonces sería en la interfaz F00. Aquí particularmente se puede poner en S0000, siempre si no hay otra interfaz instalada. Si no hay otra interfaz instalada, sí se puede colocar aquí en S000, no va a ser lo mismo. O sea, se puede utilizar. En este ejemplo particular, ojo, en este ejemplo particular, ya que Heredia, este router Heredia, solamente tiene una interfaz de entrante y otra vez y otra interfaz de salida, se puede colocar este ejemplo particular. Voy a decir es muy importante. Okay. En este ejemplo particular, ¿por qué? Porque no hay otras interfaces aquí, no hay otra interfaz instalada, solamente tiene un punto de entrar y un punto para salir. Aquí es lo mismo, si yo utilizo int S0, este 0, este 0, para colocar IP, access group, aquí access list y sentido. Ahora le digo o int F00 IP access group ACL y sentido. ¿Por qué? Porque solamente tiene, este router solamente tiene una interfaz que entra y otra interfaz saliente aquí. Entonces, aquí no va a afectar a las otras interfaces ya que no están instaladas. Hay que tener cuidado, pero ideal es este. Y el sentido, desde el punto de vista del router, es in. Y access list aquí tiene que ser entre 100 a 199, porque es extendida. Aquí no va a aceptar, digamos, 1. O aquí, desde el punto de vista router, en S000 sería out y utilizar 100 a 199. Este ejemplo particular sí se acepta porque no va a afectar a tráfico de ninguna otra interfaz del mismo router. Solo tiene un punto para entrar, pero ideal es este. Ese es ideal. Sin problema. Lo más cerca, repito esto, cerca al origen para examen. Lo más cerca posible al origen. A veces en examen, parte teórica, se pregunta esa parte. Ok, vamos a entonces trabajar con esa access list, a ver qué. Ok, ejemplo número 1. Yo quiero, por ejemplo, este host que está aquí, o voy a utilizar el número 3. Este host que está aquí es un poco travieso, punto 3, 192.168, 1.3. Quiero bloquear totalmente
a ese señor el acceso al server. Vea que tiene acceso total. Yo quiero bloquearlo. En caso de este anterior es muy difícil porque eh, eh, hay que colocar cerca al destino y hay muchos otros hosts que se van a afectar a otros hosts de la misma área amarilla. Pero en Access List extendida, yo exactamente puedo decir la relación entre origen y destino. Así que yo entro en origen. En origen, aquí puedo decir en Heredia, en modo de configuración, conf y access list, ojo, que quiero definir access list extendida. Si yo utilizo de 1 hasta 99, no va a dar muchas opciones, pero si yo en el momento que utilizo aquí un número inicial de 100, ahora decir, por ejemplo, deny, ahora vean que me está preguntando muchísimas cosas más. ¿Qué es lo que quiere denegar? Ya que es una denegación completa, siempre se utiliza IP. Ojo, para una denegación o permiso 100%, siempre se utiliza el servicio de protocolo de IP. Siempre. Vea que aquí está pidiendo. El estándar nada que ver, no pide nada, pero aquí sí pide. Tiene qué tipo de servicio, qué tipo de protocolo. Yo le dije IP. ¿Por qué le digo ese tipo? Porque si yo quiero denegar el acceso, si vaya el tiempo, le demuestro. HTML es un proceso TCP. Entonces, si yo quiero decir HTML, debo utilizar eso. Si hay tiempo, ahora lo demuestro. Pero es un acceso total, denegar un acceso total, cualquier cosa. Quiero dejar fuera de servicio este señor número 3. ¿Cómo puedo decirlo? A partir de este momento me va a decir source. Entonces, o puedo decir totalmente la red de origen, tanto el usuario 2 y usuario 3, o puedo decir solamente particularmente el host 192.168.1.3 y ahora me pide origen, destino, ya origen puse, otra vez host del servidor 172.16.1.100 si no me equivoco. Vamos a revisar aquí la dirección 172.16.1.100. Ahora sí, estoy diciendo crear una access list extendida para denegar ese servicio. Primero veremos esto otra vez, veremos la sorpresa de access list aquí. Ahora, en ese mismo router, en int f0/0, es decir, IP access group, número 100, sentido in, wr. Recuerden que estoy por el momento ignorando denegación implícita. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Entonces voy a intentar dar acceso de esta a y se failed. Pero la idea era que solamente ese señor no tenga acceso. Ve aquí totalmente se bloqueó, no solo al servidor, se bloqueó al resto del mundo, que era acceso denegado total. Pero hay un problema. El problema es que, vamos a ver, de aquí hasta aquí, ¿cómo va? Failed. Y de otro usuario al server, se supone que debería funcionar, no está funcionando. ¿Esto a qué se debe? A denegación implícita. Entonces, otra vez debo decir aquí, access list. Aquí existe un formato importante. Access list 100 permite. Ahora, en access list extendida existe origen y destino. Entonces, si quiere decir que el resto del mundo ya no tiene el problema, tiene que decir any a any. Vamos a permite IP any a any. Repito aquí de nuevo. WWR. Este es importante.
A partir de este momento, todos los ejemplos, sin excepción, para neutralizar denegación implícita, sea cualquier servicio TCP, UDP, lo que sea, este formato se utiliza exclusivamente permit IP. Es posible que arriba se deniegue un servicio TCP o UDP, pero para controlar y neutralizar deny implícito, siempre el comando correcto en extendida es este. Access list, número de access list, un número mayor a igual a 100, permit IP, ese es IP. Porque IP es un tipo de paraguas que cubre todo el resto de cualquier cosa a cualquier cosa, porque ya ahí necesitamos decir origen, destino. Ahora vamos a ver que si resolvió o no. Veremos de aquí. 3 a este, bloqueado. Eso que quería. 3 al laptop, no. Vea que el anterior se bloqueó totalmente porque había una denegación, todo. Pero la idea era solamente bloquear de aquí, por ejemplo, al server. Y en caso de en caso de ese 2, ya no tengo ahora problema. Entonces, esto era el primer paso. Recuerden que ya colocamos también en F00 sentido in y show access list me va a decir que tengo access list 100. Está bloqueando este. Ahora, vean que si yo intento, vean que si intento a seguir esa access list 100, deny host 1.3, 1.2, deny IP, vamos a ver qué va a pasar, a server, do showrun para ver de otra forma. Ok, volvemos a lo mismo. Vean que se puede adivinar ahora aquí qué va a pasar. Vean que aquí estoy diciendo bloquear 1.3 y permitir any. Hasta aquí solamente se bloquea el acceso de 3 al server, ¿verdad? Pero estamos diciendo también abajo que deniega totalmente 1.2. Vamos a ver que si me escucha o no ACL. 1.2 a este no me está escuchando. ¿Por qué? Porque este comando está mal ubicado para procesar. Porque permit IP any, a partir de permit IP any, el resto de accesses no se van a procesar, Ok, ¿cuál es la solución? Aquí hay un problema. Si quieren corregir uno puede decir, bueno, yo puedo ahora decir no access list, pero no ACL. Si se equivoca, vamos a ver aquí, tiene que borrar lamentablemente todos. O sea, si quiere corregir y mover el de abajo a arriba, no funciona con solo no access list, porque en el momento que recibe no access list 100 se borra todos, hay que borrar todos. Entonces es recomendable siempre tener access list, guardada en un archivo de Word, por ejemplo, porque viene sorpresa. Entonces, con solo que yo le diga, por ejemplo, veremos aquí, vean no va a funcionar si yo le digo borrar por ejemplo. Si yo digo borrar ¿qué va a pasar? Entonces, veremos aquí. Se borró todos. Yo quería solamente borrar una línea
Solo quería borrar esta línea, pero ya se borró todo, ya no existe access. Entonces, show access list, no tengo nada. Así que siempre tiene que tener la lista aquí en un archivo de Word y después hacer los cambios. Por ejemplo, si yo quiero mover, la solución es así. Ahora sí, yo puedo copiar y volver acá y en modo de configuración, Conft y pegar do wr do shall run. Vean que ahora el orden es correcto. Va a denegar 1.3 y 2. Y ojo que aquí en F00 ya hemos puesto access número 100. Si no, no va a funcionar igual. Entonces, el 2 tampoco va a tener acceso al servidor. Pero, vean, la diferencia es Vean que estoy definiendo que 2 y 3 no pueden tener acceso al servidor, no al resto del mundo. Al resto del mundo no debería problema. Gracias a Dios está funcionando debido a que, debido a O sea, si yo quito de nuevo ahora, si yo quito y lo dejo permitir denegado, deny denegado, denegación implícita, vamos a ver qué va a pasar. Veamos a ver la situación ahora. Tenemos esa configuración. 3 y 2 no pueden tener acceso al servidor, pero al resto del mundo sí tienen. Pero voy a ahorita, vamos a hacer el siguiente. Voy a eliminar no access list 100. Ya con solo do wr, do show run, no hay access, no hay nada. Do show access list, no hay nada. Se borró todos. Digamos que yo, solamente quiero dejarlo así y no voy a poner permit any. ¿Qué va a pasar? El problema es que va a denegar el acceso de 3, ya que ya no puede, 2 tampoco, pero el problema es que antes 2 podría tener acceso a ese, ahora no, porque esta denegación implícita eso es una denegación en el tamaño del mundo. El resto, o sea, todo lo que sea ahí se va a denegar. Por ejemplo, adivinando, de aquí hasta aquí tampoco. Eso no era necesario de aquí hasta aquí el acceso. Ven que punto 2 y punto 3 tampoco tienen acceso a la red 192.168.2.0, no pueden. Ok, entonces esto es por denegación implícita. Entonces esa es la sorpresa más grande de Access. Para resolver tiene que decir permit siempre IP, any a any. Con WR. Entonces, ahora sí, por ejemplo, de aquí hasta aquí se resuelve, de aquí hasta el servidor no, y de aquí al resto del mundo sí. Entonces, ese es inicio de Access List extendida. Access List extendida tiene muchísimas cosas más. Vamos a ver el tiempo, aún hay tiempo. Se puede, por ejemplo, vamos a ver que si tengo aquí este server como DNS, por ejemplo, a 3, voy a configurar un HTML. Ok, vamos a ver aquí, services, HTTP, index, página redes.com.
dar el servicio DNS activo. La dirección www.redes.com. Vamos primero a ver que sí. A ver si tiene acceso a DNS. Bloqueamos, voy a borrar este. Esto es un bloqueo completo. Recuerden que IP es bloqueo completo, ni HTML, ni DNS, nada. Ahora lo borré, entonces ya ahora es normal. Ahora sí, tengo acceso a esto. Ok, para terminar, digamos que yo quiero solamente quiero denegar el acceso HTML de este. Voy a repetir de nuevo para que vean que sí, tengo acceso a HTML al servidor. Vamos a ver. Ok, www.redes.com. Tengo acceso de punto 3. Digamos, quiero bloquear acceso HTML al server. Otra vez, voy a colocar 100 en F00. Ojo, siempre, todavía existe. Do show run. Vamos aquí, pues, recuerden siempre existe. Y ahora van a decir access is 100. Ok. Access is 100. Para utilizar en caso de HTML, vamos a decir que el 3 no tenga acceso a HTML. Ya tiene en este momento. Vamos a bloquearlo. Lo voy a decir deny. Aquí, vean que para HTML es un servicio TCP con puerto 80. Entonces tiene que decir TCP host 192.168.1.3 al server host 172.16.1.100. Veamos aquí 1.3. Ahora viene una palabra EQ. Aquí tienes dos opciones. O utiliza el número de puerto 80 o www. Si yo utilizo 80, eso me va a devolver www. Puerto 80 es de un servicio TCP o TCP de HTML. No olvidar, para no bloquear el resto del mundo, permit any IP o IP any. Estoy cubriendo el resto del mundo. WR. Entonces, vamos a ver. Primero, vamos a ver que si de aquí hasta aquí hay ping o no. Vea que ping sí hay, porque no le dije que bloquea el ping, le dije bloquea HTML. Entonces, voy a ir aquí, a ver que si me bloqueó HTML. Vea que no tengo acceso. Y si el resto del mundo, por ejemplo, voy a agregar aquí para terminar 172.16.1.100, el resto del mundo no deberían tener problemas. Por ejemplo, en este caso, el resto del mundo sí, solamente le dije que HTML3 ya no se puede. Eso ya hay que seguir porque hay varios servicios más extendida.